y el mismo demonio decía, allá me tienen en el penal. Wow. Empezó a decir y por último dijo el nombre, que era San Simón. Se los dejo de tarea para que vean qué es lo que hacen a través de ese demonio, esa entidad. Allá dice, allá me fuman, allá me tiran guaro. Decía, a los jóvenes varones que se quedaron en el otro cuarto pasó lo mismo. Abrieron la ducha, pensaron que se estaban bañando ellas en la otra habitación y la cerraron y no era nadie que se estaba bañando. La que estaba poseída, que nosotros habíamos notado un cambio tremendo, empezó a salir el demonio y a mí lo que me impresionó era que andaba buscando a la otra jovencita. Dios mío. Le gritaba el nombre ¡No! y cuando la veía le tiraba besos y le sacaba la lengua. Ella me quitó la mano cuando yo iba acercándome para ponerle poner la mano en la cabeza. Entonces, de ahí se manifestó, estaba tanto espíritus malignos, hay como demonios, hay unos más fuertes que otros, hay unos que no hablan, que se lo encontró el Señor, que era un espíritu mudo, si ustedes se recuerdan. Sí. Hay otros que son por enfermedad y todo eso. Íbamos como 20 personas. Y en eso el Espíritu Santo me pone, porque yo no, estaba enfocado en el pobre joven que estaba, y me dice, deciles que los que no están bien y no han orado, que se vayan. Wow. Solo quedaron 3 pastores. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast Conexión con mi persona, Waldo Mangandi, y con mi esposa, Zaida. Zaida. Hola, es un gusto estar con ustedes. Bueno, darles las gracias por estarnos viendo, primero que nada. Bienvenidos a su primer podcast, ¿verdad? Y tenemos también un invitado especial el día de hoy. Así es. ¿Qué te parece si dejamos que él se presente? Sí. Mucho gusto, gracias por la invitación a ambos. Lo hacen muy bien, yo voy a estar algo nervioso, Mi nombre es Emerson Aguilar, hijo de Dios, al igual que ustedes, pastor de jóvenes, y gracias por la invitación, gracias de verdad para poder ser de bendición en esta noche. Muchas gracias. Usted, pastor. Amén. Sí, eso es lo primero que buscamos, que sea hijo de Dios. Muy bien, pues es un gusto tenerlo acá con nosotros, pastor. Gracias. Pues es nuestro primer podcast. Así que usted arranca junto con nosotros, ¿verdad? Queríamos iniciar con lo mejor y dijimos, ¿a quién? De una vez. El pastor Emerson. Dijimos. A romperla, gracias. dice. Sí, a romperla. No, gracias. De verdad no dudo que va a ser de mucha bendición. Amén. Eso esperamos. Y que todos los que nos estén viendo también, pues los invitamos a que se suscriban y que compartan también este podcast, que lo principal que nosotros oramos es que sea de bendición para los que lo vean, ¿verdad? Bueno, yo creo que queremos hablar un poco acerca del objetivo de por qué decidimos hacer este podcast. Y bueno, yo voy a comenzar, ¿verdad? Y luego acá Waldo les va a ampliar. Y es que yo creo que es bien importante tener un espacio en el que nosotros podamos hablar de algunos temas que son tabú para nosotros, o son temas que nadie nos explica, lo vemos en algunas ocasiones, pero no sabemos a raíz de qué fue o cómo vencerlo, ¿verdad? Como es el ejemplo el día de hoy, el tema que se va a tocar el día de hoy. Lo decimos ya el tema. Digámoslo. Bueno, vamos a poner redobles ahí en producción, ¿verdad? El tema de ahora vamos a estar hablando acerca del mundo espiritual. Es algo que se desconoce, a veces no se habla mucho en las iglesias. Ya vamos a tratar temas de eso, ¿verdad? Que cuando pasa algo espiritual en el culto, ¿verdad? Algunos no hayan qué hacer, pues ahora vamos a dar unos tips por acá, ¿verdad? Así que si usted es de los que sale corriendo, cuando usted ve ahí algunas apariciones demoníacas, pastor, que algunos se corren ahí. Es correcto. Entonces usted quédese y vea el podcast, ¿verdad? ¿Y qué te parece si introducimos ya el primer subtema? Bueno, el primer tema, pastor, son las experiencias de posesiones demoníacas y liberación en el cristianismo. Correcto. Quizás nosotros acá queremos comenzar como que usted nos cuente lo que usted ha vivido, ¿verdad? Correcto. Básicamente, ministerialmente hablando, empecé con mi esposa sirviendo, bueno, en la iglesia que ahorita estamos sirviendo a ambos, y ya tenemos como 17 años.
Y una de las primeras experiencias que tuvimos en un culto de jóvenes, nunca se me va a olvidar, de una niña que había llegado. Y era mi primera experiencia en ese sentido, para enfrentarla yo solo. Ya había visto de lejos y todo, pero no me había involucrado ni nada. De esa experiencia que tuvimos ya al finalizar casi el culto, la niña que había pasado había tenido una actitud muy rara en el culto, y cuando ya llamamos a los jóvenes para orar por ellos que pasaran al frente, ella estaba con la cabecita agachada. En ese momento yo quise ponerle las manos sin verme. Bueno, sabemos que es algo espiritual, es algo sobrenatural. Ella me quitó la mano cuando yo iba acercándome para ponerle poner la mano en la cabeza. Entonces, de ahí se manifestó, estaba poseída. Y a raíz de eso, en ese culto estaba nuestro pastor general, me acuerdo perfectamente, y él nos apoyó y fue a orar por esta jovencita. Lo que me resultó a mí muy preocupante en mi sentido ministerial es que tenía que prepararme para eso. Y una de las cosas, porque es algo, y qué buen tema el que ustedes están tocando, porque mucha gente lo desconoce, ya sea por temor, hay otra gente que lo puede ver por morbo. Y lo bueno es saber qué dice la palabra al respecto, qué es lo que Dios nos ha dejado. Y un libro que me sirvió mucho y que sigue vigente hasta el día de hoy es del pastor Carlos Anacondia, que se llama Oíme bien Satanás. Ese lo pueden encontrar en internet, es gratis, y me gustó mucho porque es bíblico y es la manera de poder enfrentar eso. Entonces fue de las primeras experiencias que tuvimos en la iglesia, y así hemos tenido otras en campamentos de jóvenes o en otras iglesias igual, que nos ha tocado que poder enfrentar, ¿verdad? Pero es algo que uno también no anda buscando, sino que simplemente el Espíritu Santo se encuentra en el lugar y quiere hacer libre a una persona, ¿verdad? Y es lo que usted menciona, me llama la atención de que el Espíritu Santo es quien lo mueve a uno. Es correcto. Y lo guía. Es correcto. Y pasa, nosotros como familia, también como que mi mamá nos ha inculcado desde chiquitos eso, a correcto. No tener miedo a esos momentos, o cuando el enemigo quiera hacer algo en contra de nosotros. Y desde pequeños nosotros hemos vivido eso. Recuerdo una vez que mi mamá estaba orando por un grupo de hermanos que habían llegado a la iglesia, sí, por una graduación de discipulado, y la hermana que se graduó había invitado a sus compañeros de trabajo. Okay. Y ella le pidió, mire, quiero que ore por todos nosotros. Entonces comenzamos a orar. Yo tenía como unos 15 años, creo yo. Y estábamos todavía, se habían quedado unos diáconos todavía ahí en la iglesia. Y mi mamá, lo mismo que usted dice, ella orando, cuando pasó enfrente de esta persona, el Señor la regresó. O sea, el Señor hizo que regresara, ¿verdad? A orar por ella. Y cuando ella le puso la mano, lo mismo que usted dice, sin ver, se la apartó, y ya la voz le cambió, y ya todo lo que conocemos, que a veces decimos que son parecidas las experiencias, ¿verdad? Es correcto. Entonces, en el momento, yo no estaba orando ahí con ellos, estaba donde estaban los diáconos parados, ¿verdad? Ahí cerca. Y cuando les digo, miren, se manifestó alguien, les digo a los diáconos, vamos a orar, a apoyar. Y fueron los primeros que se fueron para el cafetín. Eso no es para mí, me dijo un hermano, eso no es para mí. Y yo me quedé como... Es correcto. Y salí yo, ¿verdad? Ya sabía. Sí. O sea, nosotros ya sabemos que una persona es que tiene que estar tratando de liberar a la otra, ¿verdad? Y los demás solo respaldando. Es correcto. A la persona que está ahí. Es correcto. Entonces también creo que eso es algo que debemos de hacerle saber a los demás, ¿verdad? Cómo también actuar en estos momentos o en estos casos. Sí. También hemos notado que se da de diferentes maneras, como por ejemplo, ya nos ha pasado que oramos por alguien y esa persona simple y sencillamente vomita. Correcto. Ajá, solo vomita. Es correcto. ¿Será que van por categorías? Así es. De hecho, hay algo quizás para empezar como poniendo las bases, porque es importante en este tema, es el mundo espiritual es más real que lo que nosotros vemos, dice la palabra en Colosenses 1, de que de todo lo que nosotros vemos fue creado de lo que no se ve. Entonces, es más real esa parte de los demonios. Mucha gente
lo malo son los extremos en este caso. Hay gente que anda buscando y Ujú. donde no hay, y hay gente que deja de creer porque piensa que no existe. Y la verdad que lo menciona la palabra, nuestro Señor lo experimentó. Y teniendo eso muy en cuenta, creo yo que esa parte espiritual, lo que tú decías, Waldito, hay un principio bíblico que la gente piensa, y lo que tú dijiste es lo que la mayoría de gente dice, no es para mí. Y la palabra es muy clara y dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, no es un don, la Biblia no habla que es un don la liberación, simplemente es los que creen. Hay dos requisitos de los cuales se habla, espiritualmente hablando, en la palabra, para poder permitir que el Espíritu Santo lo use uno. Uno es la oración, acompañada de lectura bíblica, lógicamente. Y otra también que el Espíritu Santo lo mete más a uno un poco más profundo en cuanto al ayuno. Entonces, es todavía un poco más la parte que uno tiene que meterse en ayuno, pero realmente para cualquier cristiano es. Y como tú decías, yo, por ejemplo, y le soy muy honesto, y mi esposa lo sabe, yo soy miedoso. Antes de ser cristiano, yo cometí varias cosas que no me avergüenzo, pero creo que a la gente le puede servir. A mí me llamaba la atención mucho el ocultismo. No practicaba eso. Yo compraba revistas de Año Cero, por ejemplo, leía de ovnis. Por cosas del destino, con amigos de la colonia, uno llevó una ouija, jugamos ouija, escuchaba música de rock pesado, todas esas cosas, pero nunca viví una posesión, gracias a Dios, pero sí me llamaba la atención. Ya cuando me hice cristiano y empecé a ver en la otra cara de la moneda, ¿ya? Las consecuencias de todo eso, yo dije, no se puede jugar con eso. Entonces, para películas de terror y nada, pero es algo que a mí me dio risa una vez y mi esposa se ríe bastante. Una vez se me ocurrió ver los últimos 10 minutos de una película que se llama Actividad Paranormal. No pude dormir esa noche. y hay gente que le atrae, pero sí, hasta eso uno como cristiano debe ser muy sabio, que ver y no ver, porque hay cosas que sí son espiritualmente fuertes y no deberíamos de estarlas viendo, ¿verdad? No edifica. Es correcto, no edifica. Entonces uno debe estar más preparado en ese sentido, en la parte espiritual, de uno tener esa vida de oración diaria. No se requiere tener esa vida de oración que, bueno, los cristianos oran, ¿verdad? Y leen la palabra. Eso es lo que deberíamos de hacer como cristianos. Es una comunión. Es una comunión permanente. Entonces, y en cualquier momento se puede presentar algo que Dios quiera usarlo a cualquiera de nosotros para poder llevar a cabo esa liberación, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, ¿verdad? Es correcto. Entonces, es constante la oración. Y algo que mencionaba Zaida también, sí, yo pienso que sí, que sí hay categorías de es demonios. Correcto. Por ejemplo, el que Jesús liberó, que era el endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Es correcto. Que los discípulos no lo iban a poder hacer, y él les dijo, esto solo sale con ayuno y oración, y él venía de haber estado en ayuno y oración. Sus discípulos no es que andaban mal, me imagino, sino que, o sea, era algo fuerte. Es correcto. Tenía que haber estado preparado, y es lo que a veces las personas piensan, que dicen, vaya, por ejemplo, algunos dicen, no, eso no es para mí porque tienen miedo, o quizás que no llevan una vida en comunión con el Señor, o no están orando constantemente, ¿verdad? Piensan que el enemigo, el demonio les va a sacar todas sus verdades o sus trapitos al sol, y ha pasado. Entonces creo que ese es el temor de algunos, ¿verdad? Y es lo que dice Zaidita, así como el cielo está estructurado de los ángeles de manera jerárquica, la parte de los demonios también están estructurados de la misma forma. En las liberaciones en el Nuevo Testamento ustedes pueden ver, hay tanto espíritus malignos, hay como demonios, hay unos más fuertes que otros, hay unos que no hablan, que se lo encontró el Señor, que era un espíritu mudo, si ustedes se recuerdan. Sí. Hay otros que son por enfermedad y todo eso, que también no viene de Dios, la parte de la enfermedad. Y están los que tú dices, como el endemoniado de Gadareno, el que andaba una legión de demonios. Y eso es lo que hemos vivido con mi esposa. Hemos visto posesiones que los mismos demonios no... o pueden haber uno, o hay varios, o si ya sobrepasa todo eso, ¿verdad? Y Dios nos ha permitido quizás
vivir con mi esposa eso, y yo siempre le digo a ella, a mí me gusta hablar de esto cuando sé que va a edificar, porque hay gente que le gusta por morbo, y eso a mí no me gusta contarlo, y hay gente que le gusta saber solo por saber, y no es eso, sino que al final el objetivo es que la gente sepa la gloria y el poder de Dios. Sí. O sea, cuando tú decís, la gente tiene miedo. Cuando yo te mencionaba eso, que yo tenía miedo, era porque cuando ya uno del Espíritu Santo lo mete en la batalla, sobrenaturalmente viene el Espíritu, se va el temor. Sí. Y yo me imagino a tu mamá, bueno, tu mamá también tiene carácter como mi esposa y es, o sea, con todo, ¿verdad? En la oración, a ministrar el corazón, a ministrar la liberación. Y es algo que debemos de estar preparados, ya sea por el tipo que nos vayamos a encontrar, si es uno de bajo rango o si son varios de alto rango, ¿verdad? Que es lo que uno puede alcanzar a ver en las liberaciones. Hubo una, la primera que les comenté quizá fue la más sencilla, la siguiente que me tocó que vivir se fue un poquito más fuerte, fue en una convención de embajadores de Cristo. Me acuerdo que estaban todos los jóvenes, era la primera vez que se realizaba en Cupinco, 3,000 personas, y había un joven adelante en la oración que empezó a gritar. En esa época, ustedes se acuerdan, estaba el pastor David, y él solo me volvió a ver y me dijo, anda. Y yo solo volví a ver si había alguien más. ¿A quién más te dice? Y es cierto, porque yo no estaba en oración e intercesión, no estaba en esos ministerios, ni nada por el estilo. Pero ahí es donde uno entiende, hoy lo entiendo en ese momento, yo con miedo, ¿verdad? Y habían alrededor pastores y todo. Pero lo que pude experimentar, nunca me voy a olvidar de esa experiencia, era que el demonio le estaba haciendo daño a este joven. Lo estaba haciendo gritar. Y acuérdense que lo que ellos hacen es querer llamar la atención. Sí, o sea, eso es lo que quieren, ¿verdad? Y que pierda el foco Dios y nada que ver. Entonces, me recuerdo que empezamos a orar por él. En ese momento, solo dos pastores y yo empezamos a orar y ahí terminó. Como a los 15 minutos, el joven se había ido al fondo. Me volvieron a llamar y en esa sí ya estaba más fuerte porque no solo era uno. Ya se oía. Entonces, sí. Así como tengo la voz ahorita. Es correcto. Entonces ya estando atrás, vi que unos hermanos empezaron a sacar el celular y allí son cosas donde, como dice Saidita, el Espíritu Santo le ayuda a uno. Sí. Yo le dije al hermano, nunca había sido yo nada que ver. Solo dije, hermano, guarden porque esta no es exhibición. En eso que íbamos cargando al joven, sacándolo de ahí, de donde estaba en el centro de convención, lo estábamos llevando para la parte de la cafetería. Íbamos como 20 personas. Y en eso el Espíritu Santo me pone, porque yo estaba enfocado en el pobre joven que estaba, y me dice, decirles que los que no están bien y no han orado, que se vayan. Wow. Solo quedaron 3 pastores. Contándome a mí, Dios 3, mío. solo 3. Se fueron los hermanos, se fueron y los que grabaron se fueron. Entonces, esas son cosas que uno debe, como tú decías, Waldo, a veces el enemigo va a querer avergonzar a alguien. Porque si hay pecados que no son confesados, el enemigo va a querer burlarse, correcto. Sí. Se va a querer ensañar con la persona y va a empezar a decir todo. Otra experiencia más fuerte que tuvimos fue una jovencita. Eran 2 jovencitas en la iglesia que estaban jugando mucho. ¿Se acuerdan ustedes de la época de emo? Sí. Si ustedes se recuerdan, ese tipo de música, la vestimenta. Sí. Pues una de ellas era como interpretada como la hembrita y la otra el varón, hasta se vestía de esa forma. Ellas seguían llegando a la iglesia, pero el semblante de ellas cambió bastante. En una de esas ministraciones, la que estaba poseída, que nosotros habíamos notado un cambio tremendo, empezó a salir el demonio y a mí lo que me impresionó era que andaba buscando a la otra jovencita. Dios mío. Le gritaba el nombre y cuando la veía le tiraba besos y le sacaba la lengua. O sea, fue algo, hermanos, que uno dice, de verdad el mal, o sea, ¿hasta dónde llega? Sí. Porque uno, en la vida normal uno no lo alcanza a ver, pero cuando
ve uno el poder y el alcance espiritual que tiene, ahí uno como cristiano dice, cierto, uno no puede andar jugando, ¿verdad? Sí. Con Así esas es. cosas. Entonces, fue quizás ya fueron como experiencias ya un poco más medianas, ¿verdad? Que hemos tenido. Wow. Bueno, pastor, quizás quisiéramos que usted nos dejara claro acerca de la liberación, ¿verdad? Sí. En lo que nosotros creemos. Porque, o sea, en el cristianismo. Porque hemos visto muchos videos, como es un tema desconocido, hay muchas personas que se aprovechan de ello. Sí. Hasta películas hacen. Hasta, ajá, que lo voy a mencionar. En algunas películas hasta como agua bendita, Correcto. tener algo, alguna figura o algo como para echar fuera demonios. O es un show O es un prácticamente. O sea, show, Sí, o a veces correcto. dicen algunas palabras que no van de acorde a lo que dice la Biblia en cómo debe ser la liberación. Yo Correcto. quisiera que usted nos dijera cómo es, o sea, realmente la liberación. Correcto. Cuando no hay como un estándar para hacer una liberación más guiado por el Espíritu, pero hay varias cosas que el mismo Espíritu Santo y en su palabra vemos con el Señor cuando practicó liberaciones con la autoridad que él tenía, solo daba la orden y se iban. Mucha gente dice, no hay que hablar con los demonios, es correcto. No hay que presentarse ese show de cómo entraste, o sea, lo que nos interesa es que la persona sea libre, ¿ok? Y nunca hay que cerrar los ojos cuando está en liberación, sí, exacto. no hay Eso que es en lo hacerlo. demás. Hay que tener mucho cuidado si se van a imponer las manos o no sobre la persona que está Ujú. poseída también. Todas son cosas que debe de haber una persona en el lugar cuando está sucediendo esto que conozca. Si usted se va a meter y desconoce, lo mejor es no. Lo mejor es que haya alguien o mandar a llamar a alguien. Nosotros hicimos eso cuando empezábamos con mi esposa, que Dios nos permitía eso. Mandábamos a llamar a gente de oración que sabíamos Claro. en la iglesia, Sí. que era, Estaba y nos preparado. no era que las dejábamos a ellas y nos íbamos, no, nos Recordar apoyaban, los padres. correcto, en oración. Y sabíamos que tenían vida de oración. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Cuándo sabemos que la persona ya está libre completamente? Cuando hay gente que puede llegar a vomitar, Ujú. dependiendo qué es lo que le haya pasado, cómo fue que fue poseída esta persona. Hay otras personas que solo pegan un grito y caen desmayadas. Entonces, al final, cómo uno se asegura es guiando a esta persona a que pueda orar y pueda mencionar esas palabras, que es que Jesús es el Rey de su vida. Amén. Y que es el Salvador. ¿Por qué? Los Amén. demonios no pueden pronunciar. hacer eso. Amén. No lo No lo pronunciar. pueden hacer. Así es. Es más, ni el nombre de Jesús pueden decir. Sí. Entonces, uno se va asegurando de eso y evitando todo lo que uno ve en las redes sociales que ni vale la pena mencionar, Sí. ¿verdad? Pero, Ujú. pero es quizá lo más práctico, lo más sencillo, y pedirle discernimiento también al Espíritu Santo, ¿verdad? En el momento que es lo que se tiene que hacer. Bueno, quizás lo que he podido entender es que no hay como algo que le diga paso 1, paso 2. Es correcto. Y quizás como lo verídico es echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, porque Es es el correcto. único que da. Es que correcto. nos hace libres, Eso es o sea. importante, hacerlo en el nombre de Jesús. Y hay otra cosa adicional, que es no dejar de que en el lugar donde están se haga una exhibición. Por ejemplo, si estamos en un culto de domingo, la persona se saca del culto, la que está Ujú. poseída, porque no lo vamos a hacer enfrente, porque Así no vamos es. a dar un show, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacer. Pastor, yo algo que que, hay que he personas- notado también en las que he presenciado en las Sí. liberaciones es que a los demonios no les gusta los lugares concurridos o encerrados. Es correcto. Siempre lo que usted, uniendo a lo que usted dice, estamos en el culto y pasa algo, inmediatamente de llevárselo y, por ejemplo, nosotros atrás tenemos aulas, ¿verdad? Correcto. Atrás del templo. Sí, Y puede ser que quien esté ahí diga, vaya, llevémonoslo para el cuarto. es correcto. Y esa vez, porque fue una vez que pasó, que essábamos orando, ¿verdad? Todo, ya no vas a hacer show aquí.
nos lo llevamos para el cuarto. Es Y comenzó correcto. a gritar, no, al cuarto, no, al cuarto, no. Es correcto. Porque sabía que, o sea, no iba a poder Así es. hacer el show que quería hacer, sino Es que correcto. era sacarlo, ¿verdad? No, y es importante también hacerlo porque no sabemos que otra persona puede estar alrededor que no sea cristiana y el espíritu salga de esta persona y vaya. Es Vaya, correcto. Y ahí, Donde ¿por qué no otra. cerrar los ojos? ¿Por Ujú, qué? porque Ok, lo mencioné. porque las personas, las que están alrededor, lo que se motiva es que estén orando, ¿verdad? Ujú. Y estén orando pendiente de lo que va a pasar, porque hay demonios que son violentos y lógicamente uno no va a cerrar los ojos. Le va a caer ahí la- Correcto, Su manera porque de todos mover. tenemos Tienen que una estar fuerza y tienen fuerza sobrenatural sobrenatural. también, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente de eso, no cerrarlos. Hay gente que lo puede cerrar, pero no se recomienda, ¿verdad? O sea, tiene que estar en lo que están, ¿verdad? Pero es para la gente que está en la liberación o los que están, digamos, por ejemplo, en la iglesia. Los que están en la iglesia, por ejemplo, se pueden quedar adorando, pueden quedarse orando, eso no hay ningún problema. Pero los que están en la liberación, no. Yo oí una persona que decía, no cierren, una hermanita andaba, no cierren los ojos porque hay que orar con los ojos abiertos porque si no se les va a ir a meter el demonio a usted. No, ahí no se mete. No, más que todo es para que no vaya a ver qué está pasando, Pues ¿verdad? sí. Estar Sí. pendiente más que todo por eso. Sí. Por seguridad también. Es poder hacerlo. Bueno, y respecto al miedo y las apariciones, yo pienso que esto es bien importante como abordarlo porque hay personas cristianas Sí, que son muy miedosas. es O correcto. sea, a cualquier tipo de aparición y a veces ni siquiera es una aparición real Correcto. y es como que están a la expectativa y se van o prefieren huir, o sea, no enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de afrontarlo? O sea, desde una perspectiva cristiana, Ok. afrontar el miedo y las apariciones. Ok. Aquí voy a meter la última experiencia que tuvimos, quizás que fue la más fuerte que vivimos, porque tiene que ver con lo que está diciendo Saidita. Cuando nosotros fuimos al campamento de jóvenes, fue una jovencita que no pertenecía a nuestra iglesia y literalmente se subió al bus en el último momento que ya nos íbamos al campo, porque la llevaron como invitada y se subió con una hermanita. Pasó el primer día sin ninguna novedad, solo que en la noche de las líderes de jóvenes que oraron por esta persona sintieron un desfallecimiento cuando oraron por esta jovencita que estaba invitada. Entonces me llegaron a decir, mire pastor, sentimos esto por esta jovencita y en eso yo les dije, yo no me acuerdo, yo soy muy honesto. Yo no me acuerdo haberles dicho, no se preocupe, mañana va a salir eso. No me acuerdo, hijos. Ella dice que yo le dije eso. Yo Ok. no me acuerdo de eso. En la madrugada pasó algo. Mi esposa estaba durmiendo con otra hermana de la iglesia que se encargan de la comida. Estaban en un cuarto aparte y en eso escucharon que se abrió una ducha. Cada una pensó que la otra se estaba bañando. Cuando ya no escucharon la ducha, se van viendo que las dos están en el cuarto y no era eso. Entonces, con eso de las apariciones y todo eso, hay que tener mucho discernimiento. En ese momento ellas no le prestaron atención. Hay una frase que me encanta que dice mi esposa para los cristianos que tienen miedo o que piensa que hay algo en la casa y que los están asustando. No hay que darle más fuerza Es cierto. de lo que debe Exactamente. tener Ujú. Sí. a lo del enemigo. No hay que darle fuerza. No hay que darle. Es más, cuando nos burlamos de él que está vencido por la Así obra que hizo el Señor Jesús en el Calvario, o sea, desde ahí ya perdió. Sí, lo que menciona ella también, que da cólera. Correcto. A mí me pasa a veces con Said y le digo, a veces, alguna lucha espiritual o algo, Sí. algún ruido, algo, Sí. o algo que nos ha pasado, que sabemos que no Claro. es nuestra mente. Y le digo, me da cólera porque me despierta y yo Ujú. estoy durmiendo. Ujú. O sea, me da cólera y Me yo me dice, levanto y lo reprendo. Es y, mi tiempo de descanso. y no ¿por me vas a qué? estar molestando, ¿verdad? Con autoridad, Sí. mira, te vas de aquí, ¿verdad? Es correcto. Entonces, eso es importante porque hay gente, y es válido tener miedo y todo, pero el Señor nos da esa fortaleza a través de su Espíritu Santo. Entonces, me encanta eso de mi esposa que dice, no hay que darle más fuerza, ni importancia más de la que no debe tener. Así es. Entonces, eso es clave para enfrentar ese tipo de situaciones. Así es. Lo que no sabíamos era
que en ese momento, minutos después, a los jóvenes varones que se quedaron en el otro cuarto pasó lo mismo. Abrieron la ducha, pensaron que se estaban bañando ellas en la otra habitación y la cerraron y no era nadie que se estaba bañando. Eran ya como las 4:30, 5 del segundo día aproximadamente. Yo estaba haciendo mi devocional. Inmediatamente yo vi 2 sombras pasar. Todo eso que les estoy contando lo vivió cada quien, pero lo unimos hasta después de todo lo que sucedió. Ataron cabos hasta después. Hasta después. O sea, cada quien vivió eso, pero nadie lo comentó. Bueno, pasó todo el día y yo no supe lo que ella había vivido, ni los varones hasta ellos sí me contaron, pero bromeando. Yo vi las 2 sombras, pero no le di importancia. Yo hasta ahí me quedé. Lo que sucedió el siguiente día, llegaba a predicar el pastor, nuestro pastor general, y llegaba también un hermano nuestro que es un pastor también que llega a predicar mucho en nuestra iglesia. Entonces, ellos le contaron sobre la situación que había sucedido. Tanto el pastor como este amigo mío hicieron burla de esa situación porque pensaron que era, y todos así, ¿verdad? Yo ni sabía. Ya en la noche, después de que el pastor había predicado, esta niña empezó a tener un comportamiento raro en la administración. Nuestra pastora fue a orar por ella. Mi esposa fue a orar por ella. O la otra hermana que estaba en la cocina fue a orar por ella. Pero ellas pensaban que esta jovencita estaba embarazada y no lo quería decir. Entonces ella solo decía no quiero, y ella no decía nada. A todo esto yo solo la veía de lejos, ¿verdad? Ya estábamos en la administración, los varones estaban a un lado, las señoritas a otro lado. Y hay algo que sucedió muy raro, pero ya después uno ve que todo es de Dios. Y ya le voy a explicar por qué es bien raro. Yo le dije a mi esposa, justo en esa noche no quiero cenar. Eso es raro. Eso es raro. Pero Dios, uno entiende después la razón por qué. Cuando vio que esta señorita no pasaba nada y había ido a orar a mi esposa, la pastora y todo eso, yo le dije al pastor, yo voy a ir a orar por ella. Sí, me dijo, dale. Fui a orar por ella, solo le agarré las 2 manos y solo me le quedé viendo. Y todo esto que les digo, hijos, todos sabemos que todo es la gloria es para Dios y nosotros no somos nada sin Él. Amén, así es. Cuando agarro las manos de esta niña y le digo en el nombre de Jesús, quiero que me veas. Cuando ella me vuelve a ver, yo solo vi que los ojos se le pusieron blancos, se le fueron para atrás. En ese momento ella empieza a gritar, pero eran gritos, hermanos. No sé cómo describir esta mujer. Esta niña era una jovencita de 17 años. Empezó a saltar, se tiró en el suelo, Waldito, y esta niña empezó a hacerle como serpiente. No me pregunten cómo, hijos, pero con mi cuerpo, con mi peso, me cuesta agacharme. En el momento que ella se fue para abajo, yo nunca la solté a ella y me puse a orar acostado con ella. O sea, te estoy diciendo cosas que yo humanamente hablando en mi estado. Ahorita me dice, pastor, hijo, no, así, cabal, no lo hago. Buenas noches. Es correcto, ahí me quedo mejor. Entonces, empezamos a orar por esta niña. En ese momento, ya mi esposa va a contar en su momento la versión de ella, de cómo lo vivió, porque yo solo puedo contar lo que viví. Y esta jovencita, hay algo, nunca me había pasado en una liberación. Yo empecé a llorar por ella porque Dios me hacía sentir que la amaba mucho esta niña. Wow. En medio de la liberación, Wow. empezando la liberación, yo nunca había sentido eso. De repente solo escuché que mi esposa estaba sacando a los jóvenes de donde estábamos, se los estaban llevando a todos
Hasta los de alabanza se fueron. Se fueron todos. Oigan. Solo quedamos mi amigo que había llegado, que habíamos dicho que no iba a llegar pero ya Dios sabía cómo llevaba las cosas. Claro, sí. Solo quedamos él y yo. En el momento que estaba orando por ella, el Espíritu Santo empieza a decirme de que esta niña le habían hecho brujería. Uy. Y que eran varios espíritus los que estaban. La hermana que sabíamos que andaba ahí, Dios me dice, manda a llamar a la hermana. Cuando mandó a llamar a la hermanita, una niña de 12 años, es impresionante, estaba ella acostada y Waldo, tú que tenés ese cuerpo, no sé si podés cuando estás acostado solo levantarte, pero sin las manos y que solo se levante tu cintura para adelante. Ella hizo eso y no quiero hacer la seña. O sea, una U así. Es ajá, ella nada más se levantó para quedar como sentada. Pero de espaldas. No, de frente, pero sin ayuda. Moverse. Solo, o sea, como que era así. Es correcto, así. Yeah. Sin poner las manos atrás, Ajá. nada. Y empieza a ver a la niña haciendo una señal de los rockeros, porque así se levantó. Okay. Y empezó a reírse de ella. Entonces, cuando ve a la niña, empezó a decir de que iba contra toda la familia. Pero esta niña, la hermana menor, tiene un llamado de Dios fuerte. Y cuando esta niña empezó a orar, el demonio no soportaba eso. Wow. Al final se va la niña, se la lleva el pastor. ¿Por qué mandamos a llamar a la niña? Porque el demonio empezó a decir nombres. Y eran los nombres de las personas y la hermana menor los conocía. Esta jovencita anduvo con una persona, con otro joven, que había venido de Estados Unidos. Y ella lo corta a este joven. Este joven lo llevan preso. Y este joven desde la cárcel le hicieron brujería a esta jovencita. Wow. El demonio solo mencionó nombres y la hermana menor empezó a decir, sí, y yo no se los pregunté, por eso le estaba diciendo, yo no le pregunté nada, él empezó a hablar. Y él decía, el mismo demonio decía, allá me tienen en el penal. Wow. Empezó a decir y por último dijo el nombre, que era San Simón. Se los dejo de tarea para que vean qué es lo que hacen a través de ese demonio, esa entidad. Allá dice, allá me fuman, allá me tiran guaro. Decía. Salieron 5 demonios. Hermanos, pasamos 2 horas y media orando por esta jovencita. No sentía el tiempo. Salía uno, salía otro. De lo que yo me recuerdo que a mí me impresionó era una que sí era como una bruja. Se reía, se burlaba y se escuchaba un tono, una risa maligna. O sea, maligna. Ya el último que quedaba, que era el más fuerte, hubo un momento que yo le dije, llegamos al punto que con mi hermano, que estábamos ahí orando por esta niña, le dije, mira, voy a ir a tomar agua, quédate con él. Relevo. En serio. Cubríme un ratito. Sí. Pero estaba hacia la salida del salón, ¿verdad? Porque el salón estaba con ventanas y se veía todo. Él me dijo, sí, no hay problema. Y cuando regresé, yo ya estaba cansado físicamente, Claro, yo le pedí al Señor sí. fuerzas. Empezamos a alabar a Dios. Es increíble cómo se retorcía ese demonio. Porque empezamos a cantar, Dios ha sido bueno. Con mala voz, Waldo. Tú sos ministro, te pusiste ministra, pero no, es increíble, no aguantaba la alabanza. El demonio, no la aguantaba. Y en ese momento, hubieron cosas que mi amigo yo sabía porque Dios lo había enviado, porque me decía, no te dejes distraer, te está engañando.
porque a veces pensábamos que ya había terminado la liberación y hacía como que sí, pero no. Sí. Entonces es bien delicado porque eso solo es a través de discernimiento, Sí. ¿verdad? Porque él puede aparentar que sí Sí. y no, en realidad no lo era. Entonces, de repente este último empezó ya, para terminar, empezó a ver como que empezaron a llegar, y sabemos que eran ángeles, Sí. empezaron a llegar al lugar porque empezó a ver de una manera asustada. Sí. Y empezó a gritar y a decir, no, no. Y ahí supimos de que ya había llegado, de que hoy te vas, ¿verdad? Sí. Hoy te vas. Entonces, hasta ese momento, ella cayó y ahí la dejamos un momento, de ahí la levantamos a la señorita y después cuando hablamos con ella, ella se quedó extrañada por todo lo que nos había dicho el demonio, porque nadie le preguntó, él sacó todo. Lo que no sabíamos nosotros era que la familia sabía que estaba así desde hace 3 semanas, porque en la casa 2 semanas antes, lo que decía Waldo, el papá agarró el celular porque ella solo pasaba en el celular, incluso en el campamento, y el papá le quita el celular y en ese momento el demonio se manifestó Wow. y tiró al papá y le dio duro al papá. No. Wow. Una niña que no tiene la fuerza para dominar al papá. Claro. Entonces ya sabía la familia, no nos dijeron, Estaban pero ya alertados, Dios sí. sabía la situación. Ahora bien, hay algo todavía un poquito más fuerte. Terminó todo, gracias a Dios, pasó todo eso. Al mes, ella no siguió llegando a la iglesia ni nada, le dijimos que se congregara. Se me ocurre decirle a la hermana, preguntarle cómo iba su hermana. Ay, pastor, viera a mi hermana, volvió y todo eso, ¿verdad? Eso fue en una semana, la última de enero, si no me equivoco, por ahí fue, la primera de febrero. Pero me pasó algo por andar preguntando. En esa semana, el jueves, nunca me voy a olvidar, tuve una visita que no era de bendición, ¿verdad? Sino que experimenté de que me iban a sacar y tirar por la ventana. Mi esposa solo escuchaba que estaba hablando en lenguas. Y fue tan real que yo pensé y no lo tomé mal. Yo dije, bueno, acaba de pasar esto, o sea, es normal, ¿verdad? Sí. Ya lo hemos vivido anteriormente con mi esposa. Lo que no sabía es que en la noche me llama la hermanita menor y solo escuchaba gritos al fondo. Me decía, pastor, venga, mi hermana esta vez, otra vez poseída, solo que pasaba algo adicional. Y era que el demonio estaba mencionando el nombre de mi amigo y el mío para que llegáramos. Dios mío. No. Nos estaba llamando. Entonces, hay algo. Yo le dije a mi esposa en ese momento, como me pedían una videollamada y no la podían controlar, yo le hice la videollamada. Póngamela enfrente, le dije yo, porque lo que quiere es hacer un show. Y yo solo le dije, va, mira, aquí estoy. Solo estate quieto, le dije. No voy a llegar, pero deja de gritar. Y ahí se cayó. En ese momento, no me acuerdo por qué terminamos la llamada. Y ahí viene algo importante. Uno, con que a veces le desobedezco a Dios, yo le iba a hacer caso a un demonio que iba a orar por... Iba a ir hasta donde. O sea, no, ¿verdad? Y como estoy bajo autoridad, mi pastor me dijo, mira, nosotros recomendamos a la familia que se congregara. Ellos no quisieron. No quisieron someterse a las sugerencias. Entonces mejor hay dejarla. Duele, yo sé que te duele, tenés ganas de ir corriendo. Y me tuve que someter al pastor con el dolor de mi alma. Y era lo que mencionaba Saidit antes de que empezáramos, que la casa puede estar limpia, pero si deja abierta puertas, ventanas, regresan más. Así es. Sí. Regresan más. Entonces son cosas, hermanos, que la verdad, les soy muy honesto. Si me dicen que va a pasar eso, no voy.
Yo, Emerson Aguilar, no voy. En mis 5 sentidos no voy. Porque fue algo, hermanos, que no está uno preparado. Yo creo que nunca está preparado uno para las misiones que Dios le da. Claro, nunca. Es correcto. Entonces, pero ahí uno ve el poder de Dios. Y yo le decía eso a mi esposa. Ver el poder de Dios es lo que más... Pues sí, si él se lo está diciendo, es porque lo va a respaldar. Es correcto, si él está... es correcto. Y de hecho, esa misma semana, a la iglesia, el domingo, llegó otra persona que estaba poseída, que nunca se había congregado. Y llegó solo para que la liberáramos. Pero el pastor pudo discernir que era algo que Dios le estaba mandando un mensaje a él. Son cosas sobrenaturales que uno dice, uno solo tiene que estar preparado. Y como tú decías, Waldo, me encanta esa actitud, es de verdad molesta. Yo cuando me levanté esa madrugada, que experimenté eso, yo le dije, mira, y ella me lo dijo, mi esposa me lo dijo muy en broma, muy en serio, ay, ya vas vos ya peleando otra vez en la madrugada, vos y tus cosas, entonces, pero no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Sí. Entonces, pero Dios, uno solo dice gracias a Dios, ¿verdad? Porque uno no lo merece ni nada. Pero es la manera que uno puede bendecir a alguien. Eso pasó con esta persona que le comentaba antes. Bueno, pasó que se manifestó igual, ¿verdad? Se le metieron al cuarto para liberar lo mismo. Como que ya había terminado y que si seguía, ¿verdad? Solo tomó quietud para querer que todos creyeran que ya estaba libre, pero no. E igual Dios le reveló a mi mamá esa vez que era un espíritu de muerte el que tenía. Wow. Y después de que pasó todo, ¿verdad? La persona hasta que cayó al piso y todo, abrió los ojos y ella comenzó a disculparse con todos. Volvió a pasar, dijo, discúlpenme, que no sé. Cuando hablaron con ella, ya habían varias veces en las que ella le había pasado eso. Incluso ella sentía ya la presencia del no sé si el mal espíritu o el demonio, claro, que andaba, porque ella sentía que entraba a veces hasta incluso trabajaba en un hospital. Claro. Y los compañeros decían también que a veces, aquí entró, decía, ya entró. O sea, ella y era porque su familia, ella parece que tenía 2 o 3 hermanos que ya se habían suicidado. Ok. Y pues lastimosamente lo mismo que usted dice, la muchacha se fue libre ese día. Pero se le recomendó congregarse, se le recomendó buscar del Señor. Y después dijeron de que lo mismo había caído otra vez con las mismas manifestaciones y todo, ¿verdad? Es correcto. Y eso abre como... Y vamos a lo de las puertas, ¿verdad? Eso, ajá, eso te iba a decir puertas que se dejan abiertas o que se abren. Exacto. Es correcto. Como la música, o sea, porque todo esto tiene una razón de ser, o sea, uno tiene que abrir puertas para que esto suceda. Es correcto. ¿Verdad? No es así de la nada. Entonces, ¿cómo se abren estas puertas? Nosotros, de conocimiento de nosotros, hemos puesto acá la música, que creemos que es una... Claro que sí. Ajá, y, díganos usted, porque también tenemos las películas de terror, relaciones libres, podrían ser, amuletos, pecados no confesados, pero es correcto. Queremos que usted nos amplíe. En cuanto a las puertas cuando se abren, yo creo que los cristianos han caído en algo. Y a mí me encanta nuestra denominación porque Asamblea de Dios ha sido muy, muy enfática en eso. Desgraciadamente hay hermanos que buscan que les profeticen y eso es totalmente incorrecto. Primero, no sabe qué tipo de persona va a llegar, uno no sabe la relación que tiene con Dios, hasta el hecho que alguien extraño le imponga manos a uno. Y este es un consejo para los hermanos que se someta a la casa en la que está la iglesia, que se está congregando, a los pastores que se está congregando bajo autoridad. Porque por andar queriendo buscar que Dios le hable, cuando no abre su Biblia, en eso que Dios le hable y que alguien vaya y le diga Dios o qué cosas va a hacer para que Dios le hable a través de esta persona, es bien delicado. La música es una puerta también que se hace mucho. Los cristianos no saben el poder de la música, cómo ministra el alma de alguien. O sea, las emociones, la letra,
lo ministra a uno de una forma espiritual fuerte. Porque así como la alabanza es de bendición a nuestra vida para adorar a Dios, también la del mundo puede arrastrarnos a cosas totalmente que nos lleven a la maldición. Hay algo que nos pasó con mi esposa también en el área de películas. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que ve. Fuimos a ver una película en el cine, no me acuerdo cuál fue el nombre de la película que fuimos a ver, que a media película sucedió algo que estaban hablando en otro idioma, los malos de la película, y se estaban manifestando unos espíritus y sentimos raro. Nos volvimos a ver y en ese momento salimos del cine, porque me dijo, vámonos. Salimos del cine y mejor no. O sea, son cosas que uno espiritualmente puede sentir también. Sí. Lo que decía Saidita también. Si un hermano, una jovencito, mayor, anda con una persona que no es cristiana y llega a tener una relación de intimidad, se puede dar también eso. Wow. O sea, son cosas que espiritualmente suceden. Dios habla que son una sola carne, no es solo la unión física, sino en una unión espiritual. Entonces, hay mucho en la parte espiritual que puede abrir puertas, no solo la música, no solo la parte de las películas, lo que le mencionaba, o alguien que dice que le va a hablar en nombre de Dios por buscar que Dios le hable donde no debe. Son cosas que pueden abrir cosas espirituales para que uno también vaya. Un cristiano no debe leer el horóscopo, por ejemplo. No debe de estar viendo cosas de adivinación. Ni decir que yo soy tal signo zodiacal, porque ahí le está dando poder al... Es correcto. Ajá, porque no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? Sí. Entonces, más que abrir esas puertas es buscar la verdad en la palabra, ¿verdad? Para poder tener la verdad en nuestra vida. Y creo que eso nos puede ministrar, no creo, sino que nos ministra y nos guía, ¿verdad? Hacia la verdad. Hablando acerca de los amuletos, nosotros hemos tenido experiencias en las que hay una manifestación, se está como tratando de hacer la liberación, pero el Espíritu Santo nos hace sentir o revela de que hay algo en específico. Por ejemplo, en un campamento nos pasó, oramos por una chica, ¿verdad? Y todo, pero ella seguía haciendo como su show, ¿verdad? El demonio y todo eso. Y nos hace sentir el Espíritu Santo que era una pulsera que ella andaba, que alguien se la había dado, y realmente, bueno, específicamente la pulsera tenía algo como una banderita, y que yo creo que ya todos sabemos de qué es, ¿verdad? Correcto. Entonces, y nos decía Dios, ¿verdad? Que era eso que ella andaba, y ella decía que era su amuleto de buena suerte, y ella decía, quítenmela porque me quema. O sea, cuando ella podía hablar, cuando se escuchaba su voz, ella decía, me quema, esto me quema. O sea, y era algo bien específico. También hay otros tipos como de amuletos. Por ejemplo, hemos conocido personas que tienen como cosas colgadas en su casa. Es correcto. Ajá. Y el Señor habla como de repente, ¿verdad? Cuando hay liberación, cuando el Espíritu Santo quiere liberar, Él dice, y hay algo que tenés ahí que está en tu casa, y por eso no sos libre, por eso las apariciones, por eso la presencia, ¿verdad? O sea, entonces, la verdad es que sí, los amuletos también es una puerta. Es correcto. O sea, como cristianos no debemos de creer en nada de eso. Pues. No. Veo que hay gente que usa, se ha vuelto de moda, que usan una mano, que se ve como que a los dos lados tiene un pulgar, ¿verdad? En lugar de chiquitos son pulgares, la mano de Fátima. No saben qué trasfondo tiene eso, o los que usan para la buena suerte, un ojo de venado, para los niños, pulseras paz y amor, rojas. Creo que es el otro, que es como un símbolo. Un símbolo, es correcto. Todo eso, o sea, son sí, hay que tener cuidado, incluso lo que le regalan a uno. Sí. O sea, uno no sabe, porque puede haber gente que lo hace con toda la buena intención, pero uno también lo puede desconocer. Jóvenes que andan con eso que no sé a dónde lo venden, que se llaman atrapasueños y todo eso. Sí. O sea, todas esas, como tú dices, ahí es la parte de los de amuletos o que va a traer suerte o todas esas cosas. Nosotros no creemos en esas cosas. Yo creo que eso viene de los viejitos, decimos nosotros también, ¿verdad? Es correcto. Porque que son hablaba mucho de tradiciones. El daño que les hacen a los niños. Es correcto. Y que pongan esa pulserita. Bueno, hasta una pulserita. O hay que hacerle limpio, pasar. Y hay cristianos que todavía hasta la fecha
busca o Eso es hablan de cierto. eso, que le han hecho daño al niño, o sea. Sí. Todavía hay mucha, creen las supersticiones. Ujú. Exacto. Creen las sí. supersticiones y nosotros no creemos en eso realmente. Y algo, otra puerta bien, bien fuerte, pastor, que es como los pecados no confesados. Es correcto. También eso le da más fuerza todavía. En nuestra parte espiritual hay una pregunta, hay gente que dice, ¿un cristiano puede ser poseído, sí o no? La verdad que no. No lo puede hacer. Ujú. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa de los que han sido poseídos? Pues no han sido cristianos. ¿Por qué? Por lo mismo que dice Seidita. Hay gente, y ese ha sido un error que hemos cometido en el cristianismo muchas veces, que cuando a la gente le invitamos a que reciba al Señor en el corazón, no solo es repetir la oración, sino que es la parte de que de verdad se arrepienta de esos pecados, porque es confesar con su boca, pero esa parte genuina del arrepentimiento no solo es repetir la oración. Y en la iglesia nosotros vemos y nos preocupa también, porque así como de acuerdo a las probabilidades y estadísticas bíblicamente hablando, dice que uno va a estar orando, dos van a estar trabajando, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Sí, sí. Está Es la cierto. parábola de las 10 vírgenes. Sí. 5 prudentes y 5 imprudentes. O sea, Sí. quiere decir que en las iglesias, por cada cristiano que hay otro que no hay. Entonces, Ok. si uno ve esas probabilidades, uno dice, mejor me aseguro que yo soy, Ajá. arrepintiéndome de verdad, que no, que me tengo que arrepentir porque le he fallado al Señor, o quizás aceptarlo de verdad en mi vida y que necesito la salvación de Él. Entonces, ¿y qué pasa cuando un cristiano no ha confesado pecado? Como el hijo pródigo. Realmente pierden todo. ¿Se puede abrir una puerta espiritual? Sí se puede abrir. Claro que se puede abrir. Saúl la abrió. Es cierto, sí. Saúl abrió Sí, esa es puerta. cierto. Y era escogido y Dios lo apoyaba a pesar de que el pueblo lo había pedido. Pero cometió errores Sí. garrafales que terminaron perdiendo eso. O sea que para Dios fue algo que no podía soportar más. Entonces, hay un límite de Dios en cuanto a nuestra vida espiritual, los que somos hijos de Dios por los pecados no confesados, sí. Y ese límite Dios lo pone para que nosotros volvamos. Pero los que no son hijos terminan, o sea, lo que tú mencionabas de esta persona, que volvía a caer una y otra vez. A mí me pasó el año pasado en un campamento de jóvenes. Oramos por una jovencita y a mí me dolió porque a la semana me dijeron que se quitó la vida. Y Wow. estaba en el campamento y oramos y todo, pero al final es cada quien que decide. Es decisión Sí. propia. Es así decisión es. propia, o sea, y esa parte es la que uno se debe asegurar de que cada quien de verdad lo sea, ¿verdad? Para no hacerlo. Bueno, quizás ya la última preguntita, hablábamos algo acerca de las clasificaciones, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay una como bien importante, yo voy a dejar acá a Waldo que la lea. Ah, sí. Queremos enfatizar en la diferencia entre los espíritus malos y demonios. Correcto. Los demonios sabemos que son seres que poseen gente. Los espíritus malos, hay uno que deja específicamente en la Biblia, fue cuando Dios permite que a Saúl le llegue un espíritu maligno. Es Ujú. cierto que lo Y atormenta. no era un demonio. Ajá, es cierto. Sí. No era y Dios lo usó para un propósito. Sí. ¿Ya? Entonces, teológicamente hablando, es como una categoría menor. Ujú. Es como una categoría menor que Dios la usa para su propósito. Dios la usa para su propósito. Y hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento ustedes se fijan que no hay mucha manifestación. No. En el Nuevo Cierto. Testamento sí. Y hay una clave muy importante. Cuando el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando él dice esas palabras es porque, ¿cómo no todo el infierno se iba a poner a temblar y los mandaba a callar si todos lo conocen cuando estaban en el cielo? Claro. O sea, todos sabían quién había venido a la tierra. Claro, definitivamente. Y los demonios sabían perfectamente a quién se estaban enfrentando. Los espíritus malos más el Señor en este caso de Saúl lo usó para un propósito. Son espíritus como de bajo rango. Ya los demonios son algo más fuerte, más específico. Algunos espíritus malignos son de enfermedades. Ujú. Hay otros de adivinación, por ejemplo. Cuando está Pablo yendo a la congregación y una persona les dice, ahí van los siervos. Y no era nada malo lo que le estaba diciendo. Pero él sabía que no venía de Dios. Sí. O sea, ese discernimiento a mí me impresiona. Una vez nos sucedió y quiero explicar esto. Una vez me impresionó un pastor donde antes nos congregábamos, donde una persona empezó a hablar en lenguas y no eran lenguas que venían de Dios, sino que eran lenguas demoníacas. Entonces, uno dice, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Ujú. Entonces, y no es necesariamente un demonio, no es que esté poseyendo a una persona, sino que así como llegan, así se van. Y son como que solo para un propósito específico. No menciona mucho la palabra de espíritus malignos en toda, más de demonios, más la parte de los que están por rango, de los que son menores, de intermedios y donde están las huestes potestades, que son ya incluso esa parte, hay una parte espiritual que nosotros no logramos ver. Si ustedes se acuerdan de esa historia de la Biblia, que el ángel venía y tuvo una lucha. Sí, la oposición. O sea, es correcto. Entonces es algo más fuerte que nosotros no vemos, pero están en las aires. No vemos. Una vez escuché, no me acuerdo ahorita el nombre del pastor, pero lo puedo buscar, ustedes lo pueden buscar, que él llegó a predicar a Las Vegas. Y dice este pastor que estando en el cuarto, llegó una persona y tocó, nadie no estaba esperando ninguna visita de él en el hotel porque era el pastor invitado, iba a predicar a un congreso que lo habían invitado a varias iglesias. Y llega un hombre bien vestido, elegante y todo, y le dice, permiso, ¿puedo hablar con usted, pastor? Sí. Entró a la habitación tranquilo, solo él. Se sentó y le dijo, yo soy la potestad de esta ciudad. Dios mío. Entonces, y este pastor era muy usado en milagros, en salvación, ya el récord espiritual Dios lo usaba para muchas cosas. Sí. Entonces, ahí es donde, y le dijo, si no cancela el evento, ya sabemos lo que va a pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Digo, ok, y se fue. Pasaron cosas con los permisos que no se habían bloqueado en esa semana. De repente empezó a haber. Es correcto. Al final se dio el evento, una gran bendición y todo eso. Y el pastor dice, al final uno no se da cuenta de los rangos hasta que de verdad Dios lo va llevando. Como hay gente que habla de niveles espirituales, pero lo hace, siento yo a veces, como para vanagloriarse. Sí. Pero realmente cuando uno de verdad va subiendo algo espiritualmente es cuando más abajo es, que es más servilleta, ¿verdad? Uno más sufre. El precio que debe de pagar a alguien para ser de bendición a otras personas es grande. Así es. Entonces es al revés, ¿verdad? Y en esa parte espiritual definitivamente uno paga un precio, no podemos decir alto porque el Señor es el que lo ha pagado todo, ¿verdad? Pero tiene que pasar como un proceso para poder llegar a ser de bendición. Yo creo que hay que tener como una humildad genuina. Es correcto. O sea, real. Correcto. Para poder soportar, digamos, esto que el Señor entrega, ¿verdad? Amén. ¿Alguna recomendación, pastor, o algo que usted les quisiera decir a los jóvenes que nos están viendo acerca de este tema, ¿verdad? Algo que usted les quisiera como dejar. Fácil, además, oren. Ahí dígaselo. Oren. No. Hay algo muy importante. Uno, no hay que tener miedo. La palabra es clara, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La segunda es, de verdad, tenga su devocional, agarre su pan diario, tenga su vida de oración, lea la palabra, porque el Espíritu Santo le va a recordar en esos momentos lo que tiene que hacer. Y todo va a estar basado en la palabra.
y no se le olvide que estamos del lado del equipo ganador. Así es, amén. Amén. Estamos de ese lado. Amén. Bueno, Waldo, no sé. Bueno, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero sí va a haber segunda parte. Sí, obvio que sí. Y miren, el pastor tiene acá una personita que de verdad nosotros queremos que esté y la voy a comprometer desde ya, creo Aquí yo, va a estar. pastor, con su permiso. Sí. Está su esposita, nosotros queremos que esté también en el siguiente podcast, que ella nos pueda como ampliar también de estas Claro. experiencias. Seguimos con este tema siempre, pero pues otros subtemas, ¿verdad? En donde queremos como saber su experiencia y que nos aporte de su conocimiento, Claro. ¿verdad? Por favor, ustedes que van a ver este podcast, ustedes comenten como qué otros temas ustedes quisieran que nosotros podamos tocar, podamos ampliar, ¿verdad? Para que conozcan ustedes y nosotros también. Así es. Amén. Así es. Bien, entonces, pendientes del próximo podcast, ¿verdad? Gracias por habernos escuchado hasta acá. Y lo que dice mi esposa, comenten ahí, ¿verdad? Si tienen también algo que añadir, pues también nosotros lo vamos a leer. Y mantengámonos siempre en oración, como dice el pastor, ¿verdad? Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y un león rugiente, pues sabemos que es porque tiene hambre, ¿verdad? Y anda buscando, o sea, no descansa. Es correcto. Entonces, debemos de estar siempre firmes, ¿verdad? Agradecemos un montón al pastor que Al contrario. tomó a bien la invitación de estar acá. Sí. Al Pastor, contrario. que Dios le bendiga. De Amén. verdad, gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes y les deseamos éxitos en este proyecto. Amén. De verdad se los Amén. decimos con todo corazón Amén. y sabemos que va a ser de bendición para muchas personas. Así que los felicito y a seguir Amén. adelante. Amén. Gracias por haber venido hasta acá, hasta nuestra casita, Al ¿verdad? contrario, al contrario. Gracias a ustedes por el agüita y la sandía, está riquísimo. Bueno, también los invitamos a nuestra casa también, va. Amén. Pero a que se suscriban y compartan, ¿verdad? También esto, para que rapidito les caiga ahí la notificación de que ya hay otro podcast, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Gracias. y Que el que Señor Dios les los bendiga. bendiga. Que Dios les bendiga.